Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de Córdoba Rosenou Asesores. Yo soy Joseph Córdoba Rosenou, abogado, especialista en Derecho Administrativo, antiguo inspector de policía, pero sobre todo su abogado ciudadano. Vamos a continuar con este capítulo tan extenso pero tan importante respecto de la actividad económica, ¿no? En función a la convivencia y, por decirlo así, los problemas que se pueden presentar, que son múltiples. El capítulo 2, que fue en el que nos quedamos, habla de los estacionamientos o parqueaderos, que son una situación pues bastante frecuente, ¿no? Para muchos conductores, ¿no? Ven en estos espacios algunas irregularidades. La definición que da sencillamente pues son lugares, bienes públicos o privados que están destinados ¿para qué? Para el estacionamiento y el depósito temporal de vehículos automotores, motos, bicicletas, ya sea de manera onerosa o gratuita. La onerosa pues es la que siempre o la que más suele verse y tiene que estar autorizado. ¿Conforme a qué? Conforme a las normas de uso de suelo, que está en el POT, como ya conversamos en asuntos previos. Y cuando usted se va, nos dice el parágrafo de ese artículo 89, cuando son estacionamientos o parqueaderos que están ubicados en inmuebles de uso público, como parques, zonas verdes, escenarios deportivos, culturales, etc., se podrán utilizar el estacionamiento los vehículos que tienen fines relativos a la destinación de esos bienes. Entonces no es que voy a comprar en una parte y digamos estoy en uno de esos espacios, dejé el carro ahí y me fui para otra parte, sino que tiene que haber una reglamentación y tiene que haber, por decirlo así, un nexo de conexidad, ¿cierto? Entre dejar el carro ahí y el tipo de sitio que es cuando estamos hablando pues de los parqueaderos ubicados en inmuebles de uso público. El artículo siguiente, que es el 90, nos habla de la reglamentación. Este es un tema que también se ha discutido bastante. Nos dice pues que tiene que haber constituirse una póliza de responsabilidad civil extracontractual para la protección de los bienes depositados y de las personas. Ahí se hace un recibo del depósito del vehículo, se informa el número de la póliza, la compañía que asegura y el procedimiento con el que se puede reclamar. Ese recibo del depósito del vehículo debe expedirse en el momento de ingreso, se consigna la placa del vehículo a la hora del ingreso. Hay que ofrecerle además al conductor del vehículo como opción el poder relacionar los bienes adicionales al que deja en el depósito, cumplir con las tarifas que establezca la autoridad distrital o municipal, igualmente cumplimiento de requisitos sanitarios, ambientales y de tránsito. La seguridad tiene que ser una seguridad permanente, conforme a la clasificación del establecimiento, que tienen una tipología distinta, o parqueadero. Los acomodadores deben estar uniformados, con licencia de conducción y con las credenciales. ¿Para qué? Para que el conductor los pueda identificar. Señalizar debidamente pues la entrada y la salida de los vehículos, demarcar el espacio donde está cada vehículo, ¿cierto? Igualmente satisfacer las exigencias para el desarrollo de actividades económicas. Esto como un requisito también de orden general aplicado a situación particular. Y además habilitar alguna plaza o adecuar algún espacio para estacionar las bicicletas. Pues muchas veces no se ve el cumplimiento de esta normatividad en los parqueaderos, se dan muchas veces problemas, ya lo hemos visto en las noticias, ciertos artículos que se pierden, no hay una señalización, no hay una demarcación, una serie de situaciones, pero este es el deber ser y la idea es ir escalando para que pueda constituirse en una realidad y cumplir con los requisitos. El capítulo 3 nos habla en el artículo 91 de los comportamientos que afectan la actividad económica, pero hay también una clasificación conforme a las diferentes interacciones. Entonces hay unos que afectan la actividad económica en función de la convivencia, hay unos que están relacionados con el cumplimiento de esa misma normatividad, hay unos relacionados con la seguridad y la tranquilidad, y unos relacionados con el ambiente y la salud pública. Entonces el artículo 92, que es el siguiente, nos habla de los comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica y los relaciona de la siguiente manera, en el artículo 92. 1. Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los sitios no permitidos o contrariando las normas vigentes. Veámoslo siempre, como hemos hablado desde el principio del canal, los verbos rectores, ¿cierto? Para que nosotros como ciudadanos entendamos y comprendamos bien la norma. Acá nos dan 3 verbos: vender, procesar o almacenar. ¿Qué cosa? Productos alimenticios. ¿En dónde? En un sitio no permitido o
en contra de las normas vigentes, porque por ejemplo la carne, el pescado, el pollo, etcétera, eso está sometido a una reglamentación de orden sanitario, ¿no? Porque afecta a la salud si usted lo almacena de cualquier manera o lo procesa de cualquier manera, se afecta la salud, ¿no? Porque es un producto que puede estar en mal estado, etcétera. También el 2 nos dice no presentar el comprobante de pago cuando ahí hubiera lugar de obras musicales protegidas por las disposiciones legales vigentes, su derecho de autor. Las canciones, cierto, que se escuchan bares, discotecas, sitios así, están protegidas por un derecho de autor, unas regalías que se les debe dar al autor. Esto no siempre se cumple, pero la normatividad así lo dispone. 3. No comunicar previamente la apertura de establecimiento al comandante de estación o subestación de policía de la jurisdicción, a fin de facilitar posteriormente su labor de convivencia, de acuerdo al procedimiento que para tal fin se establezca. Nosotros habíamos visto en el capítulo anterior esa necesidad de informarle al comandante o subcomandante de estación si se va a abrir un negocio por temas de proximidad, por temas de procedimiento. Ya eso lo habíamos visto anteriormente. El 4, quebrantar los horarios establecidos por el alcalde, también lo habíamos visto, ¿cierto? Actividades económicas que pueden reñir con ciertos grupos o ciertas actividades que deben hacerse dentro de un determinado horario. Ya hablamos, por ejemplo, cuando se produzca ruido, un lugar de prostitución, por ejemplo, donde se hace esa actividad, o juegos de azar, que está, por ejemplo, al lado de un colegio, de un hospital, un hospicio, etcétera, no son compatibles. Entonces tienen también, y en general tienen unos horarios. 5. Desarrollar actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la matrícula o registro mercantil. También ya habíamos visto en el capítulo precedente, en el análisis anterior, que tiene el objeto social, es decir, que está consignado allí en la matrícula del registro mercantil en Cámara de Comercio es uno, entonces la actividad no puede ser distinta. Yo no puedo decir, no, tengo una dulcería, pero estoy vendiendo, por ejemplo, licor, y la gente lo consume ahí mismo. O sea, eso no es algo que no debe darse. Una cosa es que yo tenga el permiso de tener una dulcería y vender licor, pero la gente no lo va a consumir ahí. Entonces ahí sería como desarrollar una actividad diferente. Permitir el ingreso de personas o elementos en un número superior a la capacidad del lugar, esto de orden de seguridad, de orden estructural, ciertos lugares que se congestionan demasiado, eso puede generar problemas en determinadas estructuras, temas de seguridad también. Entonces tiene que ser una capacidad, un tope, debe ser el número de personas. 7. Entregar, enviar, facilitar, alquilar, vender, comercializar, distribuir, exhibir o publicar textos, imágenes, documentos o archivos audiovisuales de contenido pornográfico a menores de 18 años. Vean la gran cantidad de verbos rectores que hay. Esto se da a la mano porque el código es un cuerpo coherente. La ley 1801 es un cuerpo coherente y recordemos lo que ya habíamos dicho varios capítulos atrás sobre la protección a los menores. Entonces eso reafirma lo que ya se había dicho allí, pues que esto está prohibido en función a los menores de edad. El 8, almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar bienes ilícitos, drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes. Eso, pues, lógicamente que no se puede hacer. 9, permitir o facilitar el consumo de drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o autoridades competentes. También ahí ya inclusive estaríamos en un terreno de lo sancionatorio propiamente, de lo penal. 10, propiciar la ocupación indebida del espacio público. Este es un tema que tiene que ver y hay mucha discusión frente a eso por la contradicción que tiene o la oposición muchas veces entre el espacio público y el derecho al trabajo. Entonces hay que ver también el contexto en el cual se indica esto de en este caso propiciar esa ocupación. Por ejemplo, acá vemos una sentencia que fue la C054 de 2019, donde se destaca aquí en la nota: así las cosas, la indeterminación de la expresión ocupación indebida debe entenderse exclusivamente en el sentido de que se trata de aquella que no esté prohibida a través de las normas jurídicas dictadas por las autoridades competentes.
De esta forma, el adjetivo indebido no remite a lo que el agente o el operador jurídico encargado del momento de aplicación de la norma considere que atenta contra lo que concibe como deber desde su pensamiento y estructura moral particular, sino que remite a lo no prohibido por el ordenamiento jurídico en su integridad. Como les digo, un tema también complejo por la dicotomía que plantea ante el espacio público el derecho al trabajo, pues hablando del tema de vendedores ambulantes, por ejemplo. 11. Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes, repudiable y completamente prohibido por la ley. 12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentario de suelo, disposiciones de ocupación, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación. También ya hablamos del tema de uso de suelo en la actividad económica. 13. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros especiales sin previa autorización escrita de la empresa de servicios públicos. Esto también es un peligro, ¿no? Por ejemplo, la parte eléctrica, instalar eso, aparte de ser una afrenta a la convivencia. 14. Arrendar o facilitar un inmueble contrariando las normas sobre el uso de suelo. O sea, yo no puedo arrendar un inmueble para algo, una actividad económica que ahí no está permitida. No lo debo hacer. 15. Cuando en el término de 2 años y en diferentes hechos se incurra en 2 o más comportamientos contrarios a la convivencia que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa se repita a dicho comportamiento contrario en alguna de ellas. Tenemos que ver la reiteración. 16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. Cada actividad económica tiene unos requisitos generales y unos especiales. Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de apoyo al tránsito sin la debida autorización, habilitación o reconocimiento por parte de las autoridades o entidades competentes. ¿Cierto? Esto tampoco se debe hacer. Entonces acá hay una serie bastante interesante de parágrafos, pero nosotros los vamos a circunscribir porque vamos a volver sobre casos específicos más adelante. Querríamos era tener un panorama más o menos global, ¿cierto? De los tipos de actividad económica. Vamos a continuar después con el artículo 93, que tiene que ver ya con los comportamientos que se relacionan con la seguridad y la tranquilidad que afectan la actividad económica. Y después veremos los otros. Entonces les agradecemos pues por haber escuchado este video. Esperamos que sea de interés y de utilidad y nos veremos en un siguiente episodio.